porque estamos aquí alabando su nombre y declarando las maravillas suyas, ¿no es cierto? Y ustedes, hermanos, que están allá viendo este mensaje, mañana jueves, les bendecimos y les pedimos el favor que nos tengan paciencia, pero el que tenga hambre y sed de la palabra irá a buscar del Señor donde sea necesario. Al igual que estos hermanos que están aquí esta noche de miércoles conmigo, alabando a nuestro Dios, y vamos a compartir la palabra del Señor, amén. Pero antes oremos. Dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada. Escuché a alguien decir en un mensaje hace muchos años, un pastor, que él decía, mire, el hombre que no salga incómodo y feliz al mismo tiempo de una iglesia por causa de la palabra, ese hombre no le prestó atención al culto, no escuchó la palabra, está sordo, porque la palabra penetra, la palabra parte en dos. Algo tiene que suceder en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo hay un gozo, al mismo tiempo hay algo que en nosotros que se produce y que se traduce en la esperanza del Señor sobre nuestra vida. Amén. Señor, te damos gracias, bendecimos tu precioso nombre y te pedimos esta noche, Padre, que tú nos hables, que a través de tu palabra nos hagas mejores personas, mejores hombres, para poder no solamente servirte a ti, sino ser luz y sal y cambiar esta sociedad, Señor, que está tan difícil y complicada. Gracias, muchas gracias, Señor amado, una vez más, en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. Estamos ya casi terminando el libro de los Hechos de los Apóstoles y de las cosas que se dieron. No hay un solo relato, un solo milagro, una sola circunstancia buena y poderosa que no haya venido por ocasión del Espíritu Santo. Él fue el que proporcionó. El Espíritu Santo fue el que abrió la puerta para que la iglesia primitiva de esa época se desarrollara, creciera y fuera el modelo de nosotros el día de hoy. Bueno, Hechos 18, 24 en adelante, tenemos relatada la historia de un hombre llamado ¿qué? Apolos. ¿Lo leen ahí? Bueno, vamos a leer entonces. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Diga conmigo, le animaron. ¿Qué es lo que hacen los hermanos? Le animaron. Que no quiero ir a la iglesia. Y ya somos dos. ¿Y por qué? Ay, es que lo que sea, ya no hay tinto, ya no hay empanadas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos los hermanos? Animamos, ¿no es cierto? ¿Los hermanos de qué? Le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, yo le coloqué a este mensaje como un título:
Pablo, mi espejo. Ese es como el título. Perdón, Apolos, mi espejo. Porque aquí tenemos relatada en un breve testimonio de un hombre cristiano que le suceden varias cosas, pero que tiene unas características importantes. Aunque el contexto, ojo con esto, el contexto es que Priscila y Aquila vieron a un hombre llamado Apolos predicando. El contexto es el evangelio, la iglesia, la predicación del evangelio, pero también podemos hablar de cosas que naturalmente ocurren en el hombre, que nos enseña este hombre llamado Apolos. Lo primero que vemos es que Apolos era un hombre que era poderoso en las escrituras. ¿Sí? Mire lo que dice. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Mire usted, normalmente un hombre es elocuente en lo que es poderoso. ¿Qué es ser elocuente? Que habla, ¿no es cierto? Hay gente que es muy poderosa en el fútbol, en el tema del fútbol. Entonces hablan con mucha elocuencia y conocen los nombres de jugadores, de técnicos, de las jugadas, de las cosas, de las diferentes. Son elocuentes en lo que son poderosos. Uno no puede ser elocuente en lo que no es poderoso. Normalmente en lo que uno se especializa, de eso es que habla. Este hombre se hizo poderoso en las escrituras, entonces era elocuente en las escrituras. Tremendo, ¿no? Hay algo que es necesario y es importante tener en cuenta en este tiempo. Y es que hay personas que son poderosas en su terquedad, poderosas en su necedad, se especializan en ser rebeldes, se especializan en ser negativos, se especializan en ir en contra de toda norma, en ir en contra de toda autoridad, se especializan y en eso se vuelven elocuentes, defensores, se convierten en defensores de aquello en lo que, vuelvo, repito, se especializan. En Proverbios capítulo número 3, verso 7, la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El caso de este hombre llamado Apolos era que era, vuelvo y repito, elocuente y poderoso en las escrituras, pero parcialmente. No tenía una totalidad, no había una totalidad de conocimiento de las escrituras por parte de este hombre. Y es que cuando somos elocuentes, somos cuando somos poderosos en algo y elocuentes en eso, parcialmente cometemos errores, porque no tenemos la totalidad de la verdad. Yo le he dado un consejo y lo he dicho en muchas ocasiones, lo aplico a mí mismo. No opino ni hablo de lo que no sé, mucho menos de lo que no entiendo. Ustedes, yo les pregunto,
se han pasado por ahí unas 2, 3, 4, 5, 6 horas hablando con alguien de su familia, de otro familiar que no está presente, arreglándole como la vida de esa persona. Les pregunto, ¿y qué consiguieron con eso? ¿Qué consiguieron? Al menos la persona estuviera presente, a ver si de pronto rectifica el camino que según ustedes es equivocado. Lo que hicieron fue gastar saliva, tiempo, fuerzas. Mire, ¿para qué le vamos a quemar corriente a algo que no sabemos y mucho menos que no conocemos? Esa es esa elocuencia natural, humana, parcial. Mire, hermano, si usted no entiende algo y no tiene la capacidad de acercarse y preguntar, hágase a un lado. Pero no juzgue, no malinterprete, no murmure, no chismosee. ¿Sabes por qué? Porque las palabras son decretos. Todo lo que nosotros decimos, hermanos amados, queda en el aire. Si sus palabras son de bien, si usted habla bien, si usted dice cosas bien, esas palabras las recoge el Señor. Los ángeles de Dios toman esas palabras y las convierten en acciones, las convierten a través de su fe, las convierten hacen milagros con sus palabras. Pero si esas palabras son negativas, esas palabras las toma el diablo. Y el diablo también hace cosas, el diablo también mueve asuntos, el diablo también incomoda, pone cizaña. El diablo también dice, este está esperando una enfermedad, pues tómela, para que le eche la culpa a Dios. Entonces es mejor quedarse uno quietico, calladito, si no entiende y mucho menos si no conoce el asunto. Pero si tiene uno la capacidad de acercarse y decir, venga, por favor, explíquenme por qué se tomó esta decisión, por qué se hizo esto, para qué se va a hacer aquello, por qué razón allí, por qué razón allá. Entonces esa persona tendrá un terreno ganado, ¿sí? Cuando somos poderosos y elocuentes en algo parcialmente, entonces ese poder es parcial, esa elocuencia es parcial. No llegamos a la total verdad. Segunda cosa, dice que este hombre tenía un espíritu fervoroso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire eso, hermano querido. Ahorita al final vamos a hacer una suma, una especie de suma. Espero que usted por favor me ayude. Pero aquí vamos a tener como los primeros ítems de esa suma. Dice, discúlpeme, ya, dice, el espíritu, ese espíritu fervoroso aplicado al don, nos hace diligentes y efectivos. Dice que ese hombre enseñaba, que hablaba diligentemente, pero que tenía un espíritu fervoroso. Se puede tener un poder y una elocuencia parcial, pero el espíritu fervoroso nos ayuda, bien direccionado, un espíritu que caliente, un espíritu que sea
echado para adelante, ese espíritu ayuda, bendice, le suma, como que le suma, porque lo que estamos viendo aquí es un hombre que necesitaba dirección, un hombre que necesitaba corrección. ¿Cómo les parece que él predicaba del bautismo de Juan? O sea, de ahí hacia adelante su mensaje era nulo. Era la ley de Moisés y el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? El arrepentimiento. Juan predicaba acerca del arrepentimiento. Juan decía: arrepiéntanse, porque ha venido sobre vosotros el reino de los cielos. Era un mensaje y un bautismo para que la gente se arrepintiera por causa de la venida de Cristo. Pero hasta ahí. En muchas ocasiones Juan se paraba y decía: ustedes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esa era la predicación de Juan. ¿Cómo les parece? Y esa era la predicación de Apolos. Entonces, ¿era poderoso en qué? En algo que no tenía gracia. No, lo hacía con ganas, pero no tenía el efecto deseado, porque le faltaba. De ahí hacia adelante, del bautismo de Juan hacia adelante, ¿quién vino? Jesús. Y el tiempo de Jesús hasta nuestros días es el tiempo de la ¿qué? De la gracia. De la gracia. O sea que el hombre era solo machete y palo, y machete, y palo, y palo. Y claro, les causó, uy, este tipo tiene un fervor impresionante, es muy poderoso, pero le falta un pedacito. El sábado en la tarde estábamos estudiando un poco acerca del versículo de Mateo capítulo número 28 con los hermanos del discipulado, que dice vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. El bautismo es el sello de un discípulo. O sea, la tarea no es bautizar gente, la tarea es hacer discípulos. ¿Cuánta gente bautizamos? Pues yo no sé cuántos habré bautizado. Un día estábamos en Paz de Ariporo, nos dividimos, el pastor para un lado, yo me fui para predicar ese domingo a Paz de Ariporo. Pero a mí no me dijeron nada ni nada. Yo llegué, cuando yo llegué subí un camionado de gente y comida y yo dije, pero ¿acaso la iglesia? Dijo: no, pastor, es que hoy tenemos bautismos y queremos que usted nos bautice, los hermanos. Yo: bueno, chévere, ¿y a dónde? No, vamos para el río Ariporo. ¿Se me conoce? Al río Ariporo. Y salió esa cantidad de gente, hermano, empezó en 2 segundos. Mientras unos se ponían el traje blanco, otros montaban la olla, otros pusieron la mamona, y yo ya estaba en la mitad del río. Ese día bauticé como 70 personas en ese río. Pues sí, chévere. Y yo creo que ya hay fotos, y yo me imagino que la gente dirá: ay, el pastor Jairo me bautizó hace mucho. Sí, pero es que la idea no es bautizar a la gente, la idea es hacer discípulos. Una persona que haga su discipulado, que haga su clase para el bautismo, tiene que entender que no está haciendo una instrucción para ir a un charco de agua, para ir a ser mojado. No, es porque comienza un proceso como discípulo. ¿Qué le pasó a este hombre llamado Apolos? Necesitaba ser discípulo, porque un discípulo es que
instruido. Y ese es uno de los grandes problemas, que en la iglesia, los que están aquí, los que me ven a través de la cámara, que nosotros pensamos que ya nadie nos manda, somos nosotros, no necesitamos, nos mandamos solitos, no tenemos la autoridad para nosotros, no sirve. ¿Sabe usted cuál ha sido el origen de las grandes sectas en el mundo? Había un hombre, si no estoy mal, es un hombre de apellido Smith. Si de pronto alguien me ayuda a buscar, el fundador de la iglesia de los santos de los últimos tiempos, de los mormones. Si no estoy mal, es de apellido Smith, algo así. Era un hombre que estaba en una iglesia, Señor. Era un hombre que estaba en una iglesia cristiana, así como ustedes que están allá en la casita. Era un hombre un creyente, y un día dijo: no, ¿qué va ese pastor? No, ¿qué va esos líderes? Yo me mando solito, a mí me habla Dios solito, mi oración es más eficaz que la de todo el mundo. Y se salió de la iglesia. Y un día arrancó para un monte, y se fue para un monte, para una loma. Llegó a la loma, pero ya tenía un espíritu de error. Ya en él había un espíritu de engaño, porque se salió de la cobertura, dejó de ser discípulo, se salió de la cobertura de sus pastores. Y él dice que se le presentó un ángel, el ángel Moroni, y que le entregó un libro y que le dijo: tú vas a fundar la verdadera iglesia del Señor Jesucristo en el mundo, y esta es la verdadera Biblia. Y le entregó un libro que es la Biblia del Mormón, la Biblia del Moroni. Yo tengo una copia de esa Biblia. Yo tengo una copia de los testigos de Jehová, de los mormones, de varias sectas, porque eso es bueno estudiar. Uno tiene que documentarse. Y el tipo montó su iglesia y ahí tiene su chuzo, y ha engañado a miles de millones de personas en el mundo. Uno tiene que ser humilde y ser un discípulo, entender: mire, yo tengo algo y estoy incompleto, me falta. Voy a buscar a alguien que tiene lo que me falta, porque eso es directamente proporcional. Yo también tengo pastores sobre mí, yo también tengo autoridades, apóstoles, a los que les aprendo, porque yo no me las sé todas, ¿sí? Entonces se necesita ese discipulado, porque el hombre lo que hacía era predicar de ese tipo de bautismo, esa clase de bautismo, que era el bautismo de Juan. Y si no, Dios se arrepiente y usted... Pero dice la Biblia que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, al mensaje de Apolos le faltaba la gracia, le faltaba el amor, le faltaba esa especie de corrección que todo creyente. Yo les pregunto, hermanos, ¿quién de ustedes cree que necesita ser corregido? Algunos dirán: no, yo ya estoy muy viejo. No, yo ya no. Perdóneme. Pero a veces al loro viejo, a veces al que más toca cascar, al que más toca enseñarle, porque uno se vuelve viejo y se vuelve terquito. Se vuelve terquito, ¿o no? Dígamelo a mí. Uno se va, los años levantando. Entonces necesitamos todos. ¿Qué pasó en la escena? Que apareció una pareja, Priscila y Aquila, y lo vieron hablar. Dijeron: y ese tipo es dinamita, ese tipo es un diamante en bruto, pero mucho bruto.
le falta la gracia. Entonces lo cogieron y lo llamaron y dijeron, venga para acá, venga amigo. No, Señor, eso no se hace así. A su merced le falta esto y esto y esto y esto. Jesús vino después de Juan, y después de que Jesús vino, todo lo de atrás, el pacto antiguo, la ley mosaica, fue mejorada, no fue anulada, sino que se le dio lo que no tenía, que era la gracia del amor de Cristo por la humanidad. Entonces, venga, le enseño. A ver, nuevamente les voy a leer y ustedes repiten conmigo. Dice, que está evidentemente, ya, dice, le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que o sea que si no hay alguien que lo corrija, él no iba exactamente por el camino. Claro, se estaba torciendo. Necesitaba a alguien que le dijera, venga, mire, exactamente por aquí es que es. Usted tiene los ingredientes, usted puede llegar a ser un duro, un tenaz, pero la cosa es por aquí. Venga, le mostramos más exactamente el camino, ¿sí? Y dice, y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga. Bueno, le tomaron aparte y les pusieron. Y queriendo él pasar acá, los hermanos ¿qué? ¿Le qué? Quiere decir que estaba ¿qué? Es que a nadie le guste que lo corrija. El tipo dijo, ¿y este parque? Yo pensé que yo tenía un ministerio. Mire, llegué, ya otro está en mi puesto. Mire, ya hoy no me saludó. ¿Qué será el pastor? ¿Sabe qué tiene? No me saludó hoy como siempre me saludó. Sí. Es que nadie, cuando uno está chiquito, uno lo cogen a uno con el juguete y le dan a uno unas jugueteras, ¿sí o no? Y eso le queda a uno, o sea, esto le queda a eso, aquí en la cola le queda a uno, ¿no es cierto? Pero cuando uno crece, uno aprende a huirle al juguete. Cuando uno crece, ya usted ya sabe en qué dirección viene el juguete y usted le huye al juguete, porque nadie quiere ser corregido. Cuando estamos chiquitos, es que la época, el tiempo, mire, un cristiano que no sea corregido, comenzando su vida cristiana, ese cristiano es el problema más grande de la iglesia en años, porque no lo corrigieron cuando chiquito, cuando se podía. Ya después le huye al juguete, le huye al pastor, le saca el cuerpo al líder. Entonces, pues de malas arranco para otra iglesia, como si hubieran muchas iglesias en el mundo. Solamente hay una iglesia en el mundo. Hay muchos locales con nombres diferentes, pero hay solamente una iglesia. Entonces tú te podrás escapar de la corrección en este local, pero si arrancas para otra iglesia, allá el Señor también está y allá también te va a corregir. Nadie dijo amén. Amén. Claro, mi mamá, cuando yo era chiquito, mi mamá fue accionista de escobas La Tata, porque cada 8 días rompía un palo de escoba conmigo, porque yo era un muchacho muy adelantado.
yo era un chino muy inteligente, no entender, pero ya después yo crecí y yo aprendí, ya cuando aprendí a cogerle el palo. Benedicta le cogía el palo y ella se ponía y decía, no, suéltame el palo, Jairo, suéltame el palo, Jairo. Así es cuando uno crece. Todo creyente necesita dos clases de personas en su iglesia: alguien que lo corrija y alguien que lo anime. ¿Cómo te pareció el culto? Hoy fue para mí, el man se desquitó. Hoy fue para mí, me dio vuelta ese man. Oiga, pero yo qué le he hecho. Hoy fue para mí. Tranquilo, mire, oremos. Hasta de pronto Dios nos está mostrando que nos vayamos para otro lugar. Venga, mijo, dele gracias a Dios que la predicación fue para usted. ¿Sabe a cuántas personas entran y salen de la iglesia y Dios no los toca? Dios no les habla, Dios no los voltea ni a mirar. Y al único que le habló Dios fue a usted. ¿No se siente bendecido? ¿No se siente ayudado? ¿No se siente amado por Dios? Al único que le habló Dios fue a usted. Entonces vamos para adelante. No, Señor, y en el próximo culto ojalá que sea para mí. Por eso le coloqué al mensaje: Apolos, mi retrato o mi espejo.